Segundo bloque de Diálogos de ACNUR, y la pregunta que había quedado del bloque anterior es si la Argentina va a aprovechar, los argentinos vamos a aprovechar la existencia de un símbolo, de un liderazgo político notorio, importante, insoslayable, que es Juan Domingo Perón, que era militar, para, digamos, superar esta grieta entre pueblo y Fuerzas Armadas que hacen a la indefensión de Argentina en un momento muy peligroso de una pérdida muy fuerte de soberanía económica y política y militar, y la figura del Papa Francisco, de una iglesia en proceso de reforma, más cerca de la gente, más cerca del pueblo, por supuesto siempre vinculada a la patria y a las fuerzas de defensa y demás, una iglesia que puede perfectamente hablarle a los dos lados de la grieta y hacer de puente en la construcción de una unidad necesaria para salir del peligro de una división y un achicamiento como se le hizo en su momento a la patria grande y ahora se la quiere hacer sobre los estados-nación que quedaron de aquella división que se operó sobre el proyecto de Bolívar y San Martín. Karim, cuando vos haces un preciso juego de palabras, si vamos a ser argentinos, es el punto crucial. Ahora, yo creo que vos estás poniendo el dedo muy bien sobre la llaga o metiendo bien la flecha en el blanco, porque nosotros podemos discutir lo que pasó, pero el asunto es discutir en relación al deseo mefistofélico del enemigo lo que debemos hacer. Porque rara vez hemos entendido que Satán puede estar entre nosotros, pero en un país modesto, indefenso, Satán está afuera. Entonces vos estás centrando las tres grandes fuerzas que hacen un proyecto nacional. La iglesia, no cualquier iglesia. El destino o la mano de Dios ha puesto en este momento a la iglesia, el Estado Vaticano, en lo más maravilloso de la luz respecto de la Argentina. Bergoglio era un malvinero. Siempre fue malvinero, jamás dejó de ser malvinero. Jamás se peleó con las Fuerzas Armadas. Cuando van los veteranos al Vaticano los recibe. En segundo lugar, nosotros tenemos un divorcio entre la población civil y sus Fuerzas Armadas que tiene que terminar. Entonces, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y el pueblo. Eso fue Perón. Eso es lo que tendría que ser. Eso es lo que define la unidad nacional real frente al satánico poder externo. Nosotros tenemos una referencia cuasi bíblica en el Martín Fierro, cuando él dice, déjense de embromar, si se pelean entre ustedes, lo que necesita el Satán de afuera para manducarlos es que se peleen entre ustedes, porque si ustedes llegan a estar unidos, y eso fue Malvinas, ustedes unidos no son fáciles. Lo decía otro milico, el general San Martín. No van a ser empanadas para comer de un solo bocado. Entonces, el asunto, vamos a discutir 1000 veces lo que pasó. El asunto es cómo discutimos lo que tenemos que hacer. Entonces, yo cada vez que me encuentro con vos, aparte de discutir lo que hay que discutir y criticar, nosotros apuntamos para adelante y para el futuro. Thierry insistió fuertemente, déjense de embromar con el divorcio pueblo-Fuerzas Armadas. O sea, nosotros tenemos un divorcio pueblo, Fuerzas Armadas e Iglesia. Nosotros no aceptamos ese divorcio. ¿Vos no lo aceptás? Yo no lo acepto. Y nosotros ponemos nuestro humildísimo granito de arena para unir a la Iglesia y a todas las religiones. Con las Fuerzas Armadas y con el pueblo. ¿Unir en base a qué? No para jugar al bingo. Unirlo en base a un proyecto nacional. Entonces, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Entonces, yendo al demonio, nosotros tenemos una tradición muy fuerte. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en Siria? Han tratado de demonizar y decir que un pequeñísimo país era la encarnación del mal. Y como era la encarnación del mal, le metieron la tropa mercenaria más grande de la historia, que llamamos el ISIS, para que los destruyan. Entonces resulta que ahí
En una guerra concreta como la de Siria podemos distinguir claramente dónde está el demonio. ¿Es el pueblo y el gobierno sirio o son la OTAN que lo ataca? Entonces, esto vale para nosotros. ¿Quién es el demonio? ¿Mis guerrillas? ¿Mis fuerzas armadas? ¿Qué es Malvinas? Malvinas es una guerra donde pueblo y fuerzas armadas se unen contra un demonio externo poderosísimo. Es un momento de comunión, pueblo, fuerzas armadas, en un momento histórico dificilísimo, porque veníamos del peor de los divorcios. Del 76 al 82 tenemos el peor de los divorcios. Y en el 82, ¿qué es lo que ayuda a quebrar un divorcio? Un enemigo externo y un sentimiento patria. Eso es Malvinas. Entonces, cuando el demonio nos trata Pero de... hay una diferencia, ¿te puedo marcar una diferencia? Una Todas, pequeña diferencia. todas. Sí, tenemos en el 82 una dictadura que está en sus últimos momentos, que de acuerdo a algunas versiones habría mordido el anzuelo, que digamos, que cayó en la trampa, porque había sido calculada, digamos, su ingreso en Malvinas. Hay una versión, otra versión no, digamos, un proyecto viejo argentino que plasma ahí, digamos, ahora que están dadas las condiciones, debido a que Inglaterra sigue negándose con los vencimientos y las obligaciones con las políticas de descolonización a sentarse a la mesa, no se sienta, pero bueno, no importa ahora entrar en esa discusión. Lo que está claro es que Malvinas son argentinas, pero la situación de Malvinas es adrede provocada en el punto, digamos, de que Argentina elige el momento, vamos a decir así, ahora conducido, digamos, o no, elige el momento y bueno, y aparece ese enemigo, digamos, provoca que aparezca el enemigo. Argentina quiere negociar, las Naciones Unidas dicen que hay que negociar, Estados Unidos falsamente dice que hay que negociar, pero lo cierto es que, como siempre ocurre, los grandes terroristas del mundo rompen todo acuerdo y toda negociación. Por supuesto. Por ejemplo, vemos una cosa muy fuerte contra el memorándum, que en definitiva es un acuerdo, una cosa muy fuerte ahora de Trump queriendo patear el acuerdo nuclear con Irán. Y en estos días conmemoramos la tragedia del hundimiento de Belgrano, que también es patear un acuerdo con el hundimiento de Belgrano, que es un crimen de guerra, que eso me vas a decir después cómo está el tema del crimen de guerra, digamos, judicialmente, que familiares del crucero de Belgrano piden que se catalogue de crimen de guerra y no de acto de guerra, que es muy diferente. La cuestión entonces es que, pero hoy en día, el enemigo ya está, es muy visible, realmente amenaza con sus fuerzas, busca recursos, explota recursos y ocupa, digamos, abiertamente las islas, es decir, hoy ya no ha redoblado la apuesta con una capitulación, con una rendición incondicional, cosa que no estaba en primer momento. El ejército argentino, eso es un tema, digamos, capitula tácticamente y se perdimos esta batalla, pero el conflicto sigue. Nosotros no reconocemos que las islas son de ustedes. Simplemente, bueno, perdimos esto, reconocemos que perdimos esta batalla y nos replegamos. Que mantenía un último hito de dignidad. Pero en los acuerdos de Madrid, Argentina e Inglaterra fuerza a la Argentina a una rendición incondicional y desgraciadamente la llevan a cabo casi por decreto, sin que la gente se entere, sin que se discuta, sin que el Congreso la discuta. Es una cosa totalmente inconstitucional y aberrante, ¿no? Que es destrozar toda nuestra capacidad de resistencia armada, digamos, de ahí en más. Entonces ahora ya hay una agresión muy concreta. Ahora la diferencia, digo, que antes de alguna manera el ejército en su movida arrastra un poco a la Argentina a ese conflicto. No le estamos echando la culpa, queremos decir que bueno, hizo una movida que obviamente podía tener las consecuencias y las tuvo. Pero en este momento, digamos, el tremendo shock económico que estamos atravesando, donde vamos a perder más soberanía, el endeudamiento brutal, el enemigo que muestra los dientes, que además ha incentivado, digamos, su política de adueñarse de su patio trasero, entre comillas. Entonces, ahora los argentinos, digamos, ya no podemos decir de que ahora tenemos un enemigo que ha jugado muy fuerte
y que estamos en una situación mucho más débil y que realmente la unidad es un imperativo patriótico para cualquiera que se jacte de ser patriota. Yo la verdad que no veo, digamos, ninguna otra salida posible, ¿no? Yo te voy a decir algo, vos sos un especialista en cuestiones teológicas, pero te voy a decir algo que desde mi ignorancia podría sonar a herejía, pero vas a ver que es sensatez geopolítica. Porque una característica de la Guerra de Malvinas fue la absoluta orfandad internacional de la Argentina. Es decir, la Argentina peleó heroicamente, de manera fenomenal, pero sola. Comparemos con Siria. Siria, un país mucho más chiquitito que la Argentina. Sola yo no diría, bueno, Perú, viste, Libia, no importa, pero te entiendo, no había superpotencia que nos apoyase. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Siria? Siria es mucho más chiquitita que nosotros. Siria tiene la unidad que hace un rato hablábamos, pueblo, fuerzas armadas, iglesia. Siria es el país más laico y más religioso de todos. Sí, pero todos se encolumnaron. Pero todos se encolumnaron en un proyecto nacional. Y aparecen nuevas fuerzas político-militares, que básicamente es Irán, Rusia, China. Entonces, nosotros nosotros hemos definido claramente la necesidad de nuestra unidad. Iglesia, pueblo, fuerzas armadas. Nos falta el papel de las alianzas. Porque del lado del demonio satánico tenemos la OTAN. Lo que nos está señalando Siria y lo que nos señaló la ayuda rusa para buscar el submarino es que tenemos que salir a buscar las nuevas alianzas. Y ahora termino con una herejía terrible y espero que no me excomulgues. Ah, sí, la reunión con los ateos. La herejía sería que nuestras nuevas alianzas, y voy a decir una mala palabra, y si te enojas conmigo me la banco, son las alianzas que se están encolumnando para defender a Venezuela. Irán, Rusia, China. Bueno, ahora yo te voy a contestar. No me vas a romper la amistad conmigo, ¿no? Obviamente que no, porque, a ver, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestra independencia y soberanía, ¿no es cierto? Digamos, la paz, vivir en paz y usufructuar lo nuestro. Mirá qué pecado, qué objetivo tan egoísta el nuestro, digamos. Poder vivir tal como viven esas superpotencias que se jactan de serlo, pero que además son muy agresivas, muy crueles, muy ladronas y piratas. Entonces tenemos en un tablero internacional donde hay otros actores muy fuertes en el mundo que han vencido en Siria, en el Medio Oriente vienen venciendo una batalla tras otra, desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán, que ya se convirtió en un epicentro inexpugnable, porque ya Israel de alguna manera cacarea, pero no pasa nada, digamos, nadie se atreve. El plan B, que fue Siria, fracasó, volvieron a perder, y el plan C, viste, qué sé yo, dónde van a ir a seguir la pelea, pero no parece haber un plan C muy concreto. Se habla de bravuconadas, de ataques y demás, pero lo cierto es que, digamos, tiraron, yo lo voy a decir, es un crimen y debe ser castigado, pero una bombita, digamos, en Damasco, digamos, no es una bombita, muere una persona, es una catástrofe, es un holocausto. Pero desde el punto de vista Corán y bíblico, una persona que vos matas inocente es como que mates a toda la humanidad. Pero el tema es que entonces pierden. Ahora tenemos un escenario con nuevos actores que, ayer me decían personas que están vinculadas a China y Rusia, me decían, ellos quieren la unidad de la patria grande. Digo, pero ¿cómo es eso? ¿La patria grande fuerte? A ver, ¿es un actor que les va a jugar de igual a igual? Sí, quieren eso, porque lo que no quieren es este Estados Unidos agresivo, esta OTAN agresiva, fortalecida, con una Latinoamérica desunida, con todos los recursos a piacere, digamos, para hacerse fuerte y seguir imponiendo a base de revólver y a base de balas su voluntad imperialista y avasallante en el mundo. Por lo tanto, ellos quieren un socio fuerte, y el socio fuerte es la patria grande, es la, como diría Perón o Metol Ferré, el proyecto continental, ese que nos va a hacer actores en serio. Y están dadas las condiciones religiosas, culturales, idiomáticas, de historia, etcétera, en Latinoamérica o en Iberoamérica. Te diría más, Iberoamérica. Entonces, la cuestión es que, y es un punto de unión también, digamos, que tendríamos que tener toda la misma bandera ahí, ¿no? Nacionalistas de todo color. Entonces, el destino parece jugar a favor nuestro, es decir, como oportunidad. Ahora, si no las aprovechamos, bueno, realmente nuestro destino será la esclavitud.
tremenda, porque no hay peor esclavo que aquel que dejó pasar todas las oportunidades que Dios le dio en el camino. Así que no es ninguna herejía lo que decís. Primero es lo que ha demostrado con el Papa. Digamos, si el Papa lo ha bendecido, pues nosotros si Ayatollah Khamenei, que es el líder de los musulmanes, por lo menos un sector del Islam que resiste, el otro, digamos, o no resiste o está aliado con el imperio, que es el caso de Arabia Saudita. Entonces, si el líder de los musulmanes que resiste, Ayatollah Khamenei, está en ese frente con el Papa que bendice ese frente, imagínate que ellos que saben más, son los maestros, nosotros no vamos a venir a cuestionar teológicamente la unidad. La unidad es un imperativo. Sí. Y es una unidad de diálogo, de entre iguales. ¿Qué dice Rusia? ¿O qué dice Irán? Yo voy a Siria porque el presidente votado por los sirios, te guste o no te guste, me pide ayuda. Y yo sé que si no peleo en Siria, se me vienen a mi casa, voy a pelear a Siria. Está perfecto, con asesores y una serie de ayudas. Entonces, es muy correcto. ¿Y qué se puede esperar si no? Así que vos fíjate que ellos quieren lo mismo que nosotros, la patria grande, digamos, que es la salida, ¿no? Sí. Pero ahora estamos acorralados en la Argentina. Ya patria grande hoy suena como una cosa muy lejana, Sí. pero no tiene que serlo. Y hoy el desafío es conservar la Argentina y que no se convierta en Argentina. Mirá, Patagonia por un lado, sur, sí, mirá, centro y vos norte. sabés que durante la década pasada, con la llamada UNASUR, se hizo un esfuerzo de bloque regional. Que no es que ahora lo están atacando, el bloque regional no terminó de coagular suficientemente. Sí. Fue Entonces, un espasmo, un intento. un intento. Entonces yo, con todo respeto, me voy a dirigir, yo soy un civil, a mis amigos civiles y decirle, vamos a tener que hacer un esfuerzo de unidad nacional desde lo político y desde lo cultural. Y a los amigos militares le tengo que decir, muchachos, estudiemos nuestra guerra en serio, porque la guerra de Malvinas se estudia más en las academias militares extranjeras que en nuestras propias academias militares. Y a los civiles tengo que decirles, muchachos, hay que estudiar la guerra de Malvinas. Pero ahora le tengo que decir a nuestros militares, a nuestros civiles, ¿saben cuál es la importancia de la guerra en Siria? Están apareciendo sistemas de armas absolutamente nuevos. Si yo soy un médico y yo no me entero que para curar las enfermedades, el infarto, hay novedades enormes afuera, cometo un error. Si yo no me entero que en la guerra en Siria se han puesto en el campo de batalla armas novedosísimas, es un error gravísimo para mis militares y para nosotros los civiles. Terminamos el programa. Yo quiero cerrar de la siguiente manera, a ver si una síntesis. Primero le decimos al señor presidente que, señor presidente, usted está fuera de la tradición argentina, fuera del consenso argentino, porque se va a la Cumbre de las Américas a decir a felicitar a Trump porque ataca a Siria. Usted está en contra del Papa, está en contra de la tradición, digamos, generosa de la Argentina y humanista y cristiana, ¿no? Realmente un ataque con armas químicas que después las Naciones Unidas dicen no se utilizaron, nada que ver, el gobierno sirio no fue. Lo dice ya después de que en Irak hicieron un desastre, mataron 1 millón de personas y no encontraron nada de lo que habían dicho y dijeron, sí, la verdad que nos equivocamos. Y siguen alegres, ¿no? Como si alguien pudiera... Y usted vaya, vale a ese ataque. Es muy grave, señor presidente. Eso quizás es mucho más grave todavía que el desastre económico en que estamos hoy envueltos. Eso es número uno. Y número dos, Fuerzas Armadas y fuerzas políticas, militantes, populares, nacionales, del lado del pueblo. Tenemos un presidente que nos está arrastrando a una situación equivocada, es decir, está realmente apostando al lado equivocado en este conflicto, al lado que está en contra de la integración y de la soberanía y la independencia de nuestro país y de otros. Y está dispuesto a bombardear para que ello no ocurra. Entonces, bueno, dejemos las diferencias de lado si realmente queremos nuestra tierra y queremos nuestra gente, que yo no discuto, que sé que lo quieren. Entonces, lo más inteligente, si no lo más moral y lo más espiritual, realmente es empezar a dialogar y empezar a acercarse y a dejar de ver el enemigo en el otro argentino, ¿no? Como diría Perón, ¿no? La situación con el actual gobierno y presidente es muy compleja, muy difícil. Yo me he pegado martillazos en la cabeza para buscar cosas positivas y te las voy a decir coincidiendo contigo. La cara negativa del actual gobierno es peligrosísima y tiene dos cositas positivas. Que terminamos con eso para que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Cuando la Argentina tuvo la extraña tragedia de la desaparición del ARA San Juan, extraña porque no sabemos qué pasó,
el presidente tuvo que aceptar la ayuda tecnológica rusa. Sí. Algunos te van a decir, si me pongan abogado de oro, que lo aceptó tarde, última, y no lo dejaron de investigar donde quería. Todo lo que quiera. Pero nuestras Fuerzas Armadas trabajaron codo a codo con los rusos arriba de un barco. Cosa importantísima para nuestras Fuerzas Armadas. Y la segunda, ha venido hace un corto tiempo el viceministro de Finanzas chino, que le ha venido a tirar un poquito la oreja al presidente para decirle, a la Argentina ha asumido compromisos de su desarrollo de infraestructura económica con China en el gobierno anterior y hay que cumplirlos. Entonces, esa es tenemos una continuidad de las políticas de Estado malas y dañinas. Estos serían pequeños indicios de las políticas de Estado positivas. Muy bien, enhorabuena. Entonces, que hablarían de un mundo multipolar y donde se acabó la potencia única y hegemónica, y ojalá que esto se extienda a otros escenarios y que sea para bien de la Argentina. Nosotros queremos un gobierno fuerte, digamos, no queremos un gobierno débil y menos un gobierno antipatrio, queremos un gobierno patriótico y ellos lo pueden hacer, es un tema de voluntad y si no lo hacen vendrán otros que lo harán con la ayuda de Dios. Muchas gracias y nos veremos en otro diálogo de ANUR.